de conversión de más de 3,000 hebreos. Cuando ya era anciano, habían pasado estas cosas. Tal vez se preguntó, ¿cómo hago para pagar mi deuda? Fui malo, fui traidor a la patria. ¿Cómo hago para pagar mi deuda? Y se le ocurrió de inmediato algo maravilloso. Ya sé, les daré lo más valioso que tengo, y lo más valioso que tenía era su conocimiento del Señor Jesucristo. Así que se decide escribir el Evangelio de Jesús. Es el Evangelio más extenso de los 4 evangelios. Es el Evangelio más ordenado, por supuesto. Para muchos es el más importante Evangelio. Si usted quiere aprender de memoria cosas del Evangelio de Jesucristo, por ejemplo Marcos, ¿quién se sabe cosas de Marcos? Es bastante difícil. Marcos escribe de una manera muy complicada. Pero el Evangelio de Mateo está ordenado. Las parábolas del reino en un lugar, los milagros de este en otro lugar, el sermón de la montaña, uno se lo puede aprender de memoria, nomás de leerlo 2 o 3 veces, ¿no es cierto? Porque es hasta memotécnico. Es un Evangelio típico de un contador, de un godínez. Ordenado, meticuloso, siempre hace lo mismo, se levanta a ciertas horas, se toma su pastilla, ¿sí? ¿Captan la idea? Él era eso, era un trabajador, un burócrata, ordenado en su cerebro, y escribe un evangelio maravilloso, el evangelio que usted y yo estaremos estudiando este tiempo de Adviento. Y él lo comparte como, digámoslo así, como para pagar una deuda. Pero en la primera parte de su evangelio, él introduce de una manera muy interesante, que ya dijimos la semana pasada. Es una locura. ¿Quién va a interesarse en leer eso? Una genealogía. Déjeme se la leo una vez más, porque voy a usar el mismo texto que la semana pasada para el mensaje de hoy. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y a Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Sí, ya sé que leo muy rápido, hablo como taravilla, pero además tanto nombre. Yo no pensaba tener tantos nietos, porque de aquí puedo escoger, pero sería bueno. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. ¿Se moría usted de ganas de saber cuántas generaciones había entre una y otra etapa? Usted estaba pensando, si a mí no me dicen cuántas generaciones hay, no sigo leyendo Mateo. ¿Le importaba a usted? Un reverendo cacahuate le importaba, igual que a mí. Entonces Mateo, ¿por qué nos dice? Porque hay un mapa del tesoro en este pasaje, porque hay una clave, porque hay un rally espiritual aquí que usted y yo debemos seguir. Como dijimos en el sermón anterior, esta genealogía de Mateo no es una sarta de nombres. Si usted no vino el domingo pasado aprendimos que esta no es una sarta de nombres, no, es un compendio de esperanzas. Y no solamente es eso, no es una sarta de nombres, es un diagrama del plan de salvación de Dios. No solo es una lista de nombres, es el anuncio de un reino al que tengo esperanza de pertenecer, porque soy invitado. Eso encontramos la semana pasada. Pero hay algunas claves que Mateo nos dice para darnos otra parte del mensaje, que en esta genealogía, que usted pensaría, nomás puros nombres, no, hay algo aquí dentro, así como un poco secreto. Es tal vez incluso parecido a un lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico, Apocalipsis solamente quiere decir revelación. No cree usted que quiere decir otra cosa. Apocalipsis quiere decir revelación. Cuando usted ¿se acuerda cuando no había cámaras digitales? Hermanos ya grandecitos de edad, los jóvenes dicen, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan que llevamos un rollo a que lo revelaran? En realidad lo llevamos a que lo apocalipsaran, porque eso significa Apocalipsis solamente. Pero el lenguaje apocalíptico tenía la intención de ocultar un mensaje a los ajenos y hacerlo claro a los propios. Surge el lenguaje apocalíptico en tiempos de persecución, cuando no es conveniente que los malos se enteren de qué estamos hablando.
Y entonces mandamos una carta, un mensaje apocalíptico, para que los que me conocen y los que nos conocemos y los que tenemos el mismo lenguaje nos entendamos, aunque los otros no entiendan ni papa. Tal vez incluso es hasta esa clase de mensaje aquí. Pero vayamos a las claves. Déjeme decir algunas claves que encontramos. Por ejemplo, comienza diciendo que Jesús es hijo de David y de Abraham. ¿Por qué? Porque Lucas, por ejemplo, también hace una genealogía de Jesús, y Lucas pone desde Adán. Hace una genealogía desde Jesús hasta Adán. Mateo solamente llega hasta Abraham. Pero ¿por qué pone a David? Mire cómo dice el primer versículo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y demás. Y en el camino nos topamos otra vez con David, porque después dice ahí, viene David. ¿Pero por qué lo pone al principio junto con Abraham? Si él va en medio. Es una primera clave. Algo nos quiere decir con respecto a esto. Comienza diciendo que Jesús es hijo de David y de Abraham. Y esto es cierto solamente en que Jesús es descendiente de él, Jesús, no en la carne, porque ya sabemos, sino en la genealogía que Mateo quiere decirnos. Pero ¿cuál es el asunto? David es la clave. No pierda de vista David. ¿Y quién es David? Rey. El reino del Señor. La época de oro del reino de Israel. A Jesús se le llamaba hijo de David. Y Mateo es el que más dice eso. Es en el Evangelio de Mateo donde se repite insistentemente que a Jesús se le decía hijo de David. Segunda clave. Al final nos dice que los nombres están distribuidos en grupos de 14. Desde Abraham hasta David, 14. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia a Jesús, 14. ¿Cuántos son entonces 14, 14 y 14? 42. Si usted cuenta los nombres, no son 42, son 40. ¿Está cometiendo un error? No. Si el primer grupo son 14 y el número 14 lo ponemos como uno del siguiente grupo y son 14, y el número 14 del segundo grupo lo ponemos como el número uno del siguiente, son 14, y así son 40, pero son 14 y 14 y 14. Si el último del primer grupo es el primero del segundo, y ahora, ¿y para qué lo hacemos ese truco? No importa, es que no importa cuántos son. Mateo no está queriendo decirnos algo con exactitud. Es más, debo decirles que entre algunos de los nombres que aparecen aquí, no es cierto que este es papá de este. No, en medio de ellos hay como un abuelo y un tío y no sé qué. O sea, hay otros, no son generaciones exactas. No es exacto esto. Ni siquiera tenía Mateo posibilidades de averiguar la genealogía exacta del Señor. Con los métodos de aquella época, con la ciencia de aquella época, ni siquiera se podía hacer. Así es que lo que está diciéndonos Mateo aquí es un mensaje interesante. Primera clave, que no perdamos de vista el nombre de David. Segunda clave, que no perdamos de vista el número 14. El reino de David, la deportación de Babilonia y la llegada de Jesús son las 3 etapas fundamentales de esta historia. Mateo nos está queriendo decir, hay 3 etapas en la historia de la humanidad. Desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación de Babilonia, desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo. No pierdan de vista eso, y no pierdan de vista el número 14, y no pierdan de vista que David es un rey que simboliza a Jesús, el rey del reino espiritual. Y la última clave, las letras consonantes del nombre de David son números en el idioma hebreo. En el idioma hebreo no había números, había letras con números. Las letras eran números. Y casualmente la D es el número 4 y la B es el número 6. Y en el hebreo no se usan las vocales. Las vocales no tienen nada que ver con números. En hebreo solo se escribían las consonantes. Las vocales se sospechaban, se ponían. Así es que la letra D 2 veces y la letra B en medio, ¿cuántos números dan? Si D es 4 y B es 6, 14. ¡Qué coincidencia! No, es Mateo diciéndonos algo. Mateo quiere enfatizar el reino. Quiere hablarnos de un mensaje que tiene que ver con un tesoro. El tesoro del que habló Jesús, Mateo también nos lo dice en las parábolas. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro que un hombre se encuentra en un terreno. Y como no es su terreno, lo tapa y va y vende todo lo que tiene para comprar el terreno y hacerse del tesoro. Y es como una perla de gran precio que un hombre anda buscando. Este sí buscaba perlas y encuentra una muy grande, muy hermosa y vende todas las otras que tiene para tener esa. Mateo en todo su evangelio nos habla de un tesoro y el tesoro es el reino. El evangelio de Mateo es el evangelio del reino. Establecer un reino como el de David en términos espirituales es la tercera clave. Así que yo le propongo, hermanos, que encontremos juntos el tesoro de este mapa. Ahora, les advierto de una cosa. A la mayoría de ustedes, a los que son nacidos asistentes a la iglesia, a la mayoría de ustedes no les voy a enseñar nada absolutamente nuevo. Nada. Perdón, es que se me desabrochó el zapato. Les voy a enseñar algo que todos sabemos. Todo cristiano lo sabe.
Y lo sabemos tanto porque es el mensaje más importante de la Biblia. Pero hay un problema. Muy a menudo entre los cristianos, las verdades más fundamentales se convierten en eso, en verdades, en doctrinas, en dogmas, en declaraciones que no pasan de nuestro cerebro, que no pasan de nuestro catecismo, que no pasan de nuestras declaraciones, sino se convierten en vivencia. Y tal vez por eso el Señor insiste en enseñarnos esas cosas de diferentes maneras, como en esta ocasión, que nos lo hace a través de una especie de rally enigmático. Por eso le he llamado a este sermón la Navidad, el mapa del tesoro. Así que vayamos a la primera pista del mapa, el plan de Dios para la humanidad. El primer tramo de este mapa se inicia en Abraham y termina en David. Analicemos brevemente ese tramo. Dios llamó a Abraham de una familia politeísta y le dio la esperanza de una gran nación. Le dijo: sígueme a mí, solo a mí, ningún otro Dios, y te daré una tierra que fluye leche y miel. Y le dio un hijo de la promesa pese a la esterilidad de su mujer. Más adelante, para no hablar de cada caso, cada personaje, Dios transformó a Jacob de ser un tramposo a ser un patriarca victorioso. Dios sacó al pueblo de la hambruna, salvando con él a la humanidad entera por medio de la sabiduría de José. Después, Dios sacó a su pueblo de Egipto con portentosas señales y los condujo a la tierra prometida. Dios les dio a su pueblo la fuerza para poseer la tierra prometida y para expulsar a las naciones que estaban ahí antes. Y les estableció en ella, pasando por muchas luchas y diferentes circunstancias, aventuras. Y Dios ahí en esa tierra permite que su pueblo establezca un reino, lo que podemos llamar la época de oro en el reino de David. De eso habla Mateo cuando dice que hay 3 etapas y la primera de ellas es desde Abraham hasta David. El reino, el establecimiento del reino. Esto nos recuerda la oración modelo del Señor. ¿Se acuerdan qué decía el Señor en su oración, entre otras cosas con respecto al reino? Dijo el Señor: venga a nosotros tu reino. ¿Recuerdan de eso? Ahora, ¿estará pidiendo el Señor algo, un sueño guajiro o qué? ¿Él estará pensando que algo imposible pueda suceder? No, Él no puede estar pidiendo algo imposible. Si Él dijo al Padre: venga a nosotros tu reino, que hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, el Señor Jesucristo está pidiendo algo real, algo absolutamente real, algo que debe suceder, algo que va a suceder por su presencia. Así es que ese es el meollo de la vida, el reino de Cristo. Es su deseo que todos vivamos en un reino de justicia, paz y prosperidad. Y usted dice: ah, sí, pastor, qué lindo, justicia, paz y prosperidad. ¿Dónde hay de eso, pastor? ¿Dónde la venden? ¿Dónde venden esas fantasías? ¿De qué película de Disney la sacó, pastor? Porque vivimos en un mundo de injusticia, de desorden, de mentira. Ayer reflexionábamos los alumnos del seminario, un servidor, con respecto a la pena de muerte. Es mi convicción personal que la pena de muerte está autorizada en la palabra del Señor. El Señor dijo que se hiciera así. No habló de los que asesinan a otro accidentalmente, ni de los que asesinan a otro en una riña. Dijo que eso es el que asesinó, puede huir, y que si no lo agarran está bien que no lo agarren. Pues se pelearon entre ellos, los dos tenían que enfrentar las consecuencias. Pero cuando alguien con premeditación, alevosía y ventaja asesinaba a otro, la ley de Dios dice: debe quitársele la vida. ¿Lo han leído eso en la palabra? Y hablábamos sobre esa circunstancia, y yo dije: eso está en la Biblia, la pena de muerte la autoriza Dios. Y si alguien me pregunta: ¿usted vota a favor de la pena de muerte? No, líbreme Dios. ¿Por qué no vota a favor de eso? Porque hay tanta injusticia en este mundo que le aseguro que matábamos a un montón que son inocentes. No es porque esté en desacuerdo con la pena de muerte, sino porque estoy en desacuerdo con la justicia que hay en nuestro mundo. Hay personas que han hecho cosas malas en este país y vivieron felices. Eso de felices es un decir, pero vivieron sin pena, sin haber pagado por su injusticia. Y usted dice: ¿y el reino de justicia y paz, pastor, dónde queda? Bueno, eso nos lleva a la segunda pista del mapa. Segunda pista del mapa, el problema de la humanidad. El segundo tramo en el mapa que nos marca la genealogía comienza con David y termina con lo que se llama la deportación de Babilonia. Esto está muy claro. Después del maravilloso plan de Dios, los israelitas, al igual que la humanidad entera, de una vez digámoslo, nos hemos esforzado por destruir el plan de Dios en vez de vivir en su reino de justicia, paz y prosperidad, y nos esclavizamos a una vida sin sentido. Eso es lo que hacemos los humanos. El plan de Dios es que tengamos un reino de justicia, paz, pero nosotros lo echamos a perder siempre.
Por ejemplo, después de David, que es el ejemplo que Mateo establece como el establecimiento del reino. Después de David, su mismo hijo Salomón, por Dios, Salo, Salito, el sabio Salomón. No, él es apenas David y su hijo Salomón, y la riega ya Salomón. ¿Se acuerdan? Tenía 700 esposas y 300 concubinas. Algunas de sus esposas eran hijas de reyes, todas casi paganos. ¿Y qué cree? Les siguió por complacerlas, les edificó templos a sus dioses cuando ya era viejo. Incluso, lo dice la Escritura, ¿qué quieren que haga yo? Si sienten feo que estoy hablando mal de alguien, pero la Biblia lo dice. La Biblia dice que incluso quemó incienso a Moloc, a dioses paganos. Eso se me pone chinita la piel, no puedo creerlo. Y luego su hijo, un debilucho, divide el reino. Y después de eso hace un desorden bárbaro con todos esos reyes. Se alejaron de Dios. Solo hubo algunos destellos de restauración en algunos periodos gracias a la predicación profética. Pero el pueblo fue obligado a vivir en otras tierras y su gloria de otros tiempos fue destruida. Vino Nabucodonosor, destruyó la ciudad. Es cuando se lleva a Daniel y esas cosas, historias que sabemos. Pero no solamente estuvieron bajo Babilonia, también no solamente Nabucodonosor, hubo otros, además de los persas y los sirios y los griegos y finalmente los romanos. Es que hubo una sucesión de tiempo, pero a todo ese tiempo, es a lo que llama esta genealogía, la deportación de Babilonia, aunque ya después ya no era en Babilonia, pero en todos los demás lugares. Habla de destrucción por causa del alejamiento de Dios del pueblo. Ciertamente Dios tiene un plan para la humanidad, pero la humanidad hace todo lo posible por quedarse fuera de ese plan. Esto es el pecado, la necedad humana por no someternos a los designios de Dios. Pablo lo identificó claramente, Pablo lo dijo claramente. ¿Se acuerdan cuando él dijo, lo que no quiero hacer, hago? Y lo que quiero hacer, no lo hago. He descubierto que hay dos leyes en mí. Una ley que me inclina hacia lo espiritual, hacia las cosas de Dios, pero hay otra que me inclina hacia el pecado. Pablo descubrió eso, reconocía eso. Eso es a lo que llama Mateo el problema de la humanidad, la deportación de Babilonia. Dios quiere que vivamos en su reino de justicia, paz y prosperidad. Eso quiere para nosotros, pero nosotros podemos elegir. Y una elección que tenemos es vivir en la infelicidad, la amargura y la esclavitud. Es nuestra decisión. Pero no perdamos de vista pues lo que nos está diciendo Mateo en esta genealogía, que es como una especie de mapa del tesoro, con claves. Primera etapa, de Abraham hasta David, el establecimiento del reino. Es el deseo de Dios que todos nosotros vivamos en una experiencia de plenitud, de paz, de prosperidad, de alegría, de gozo. Pero segunda etapa del mapa del tesoro, tenemos un problema. Somos tercos los seres humanos. Nos encanta vivir en contra del plan de Dios. Nos encanta decir que creemos en Dios a nuestra manera. Creo en Dios a mi manera, como si fuéramos dignos de tener nuestra propia manera en lugar de escoger la manera de Dios. Nos encanta eso. Somos rebeldes por naturaleza y nos alejamos de Dios. Tercera pista del mapa: la restauración del plan de Dios para la humanidad. El tercer tramo del mapa de esta genealogía comienza en la deportación de Babilonia. Por eso creo que debemos considerar a ese último personaje de 14 y termina en nuestro Señor Jesucristo. Qué enseñanza más hermosa. Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios siempre estuvo pendiente de su pueblo. Les envió profetas para alentarles y por medio de ellos les dio esperanzas de un redentor que habría de restaurar el proyecto original para su reino. Perdón. Podemos decir que el tercer tramo del mapa termina en Navidad, en Cristo, en el nacimiento del Señor, que es la intención de Dios, la intervención de Dios, que no está con los brazos cruzados, para resolvernos el problema que causamos. Dios siempre estuvo pendiente de su pueblo y siempre envió una profecía de que Él vendría a restaurar su proyecto original, a reciclarnos, como dijimos la semana pasada, a religarnos. Ese es el significado profundo y el significado hermoso de la palabra religión, justamente religare, atar de nuevo. Cristo es nuestra religión. La religión verdadera no es ser bautista, ni ser católico, ni ser musulmán, ni ser evangélico. La religión verdadera es seguir a Cristo. Él es mi religión. Él es el que me reató.
me reamarró a Dios. Y de eso habla Mateo. Hubo una especie de silencio profético. Usted y yo vemos el Antiguo Testamento y vemos los profetas menores, esos profetas que están muy difícil aprenderse los nombres de todos, terminando en Malaquías. Y el pueblo hebreo es un pueblo idólatra. Los profetas los condenan y les dicen, Dios les va a castigar y Dios los ha abandonado por andar de idólatras tras otros dioses y demás. Aún Malaquías habla de eso, de esa idolatría. Se acaba Malaquías, usted le da vuelta a la página de su Biblia y se topa con el Evangelio de Mateo y nos encontramos con un pueblo hebreo super archi recontra ultra requete que mega monoteísta. Tienen problemas morales de hipocresía y demás, pero no son idólatras en lo absoluto. Solo un Dios adoran. ¿Qué pasó? Si mi Biblia nomás tiene una página en blanco que dice Nuevo Testamento. 350 años de historia. Y de literatura 400, porque entre Malaquías y el nacimiento de Jesús son más o menos 350 años, pero entre Malaquías y que se escriba el primer libro del Nuevo Testamento son 400 años, porque obviamente no se escribió el Nuevo Testamento cuando nació Jesús, sino después. Y este aparente silencio de profecía de Dios, como si Dios hubiera guardado silencio, al ver la depravación y el desinterés de la raza humana y especialmente de su pueblo, y de pronto Dios provee ahora sí de salvación en Jesucristo, y Él nace para estar entre nosotros. Él es la máxima revelación de Dios. Jesucristo nuestro Señor es la máxima revelación de Dios. Dice el autor en la carta a los Hebreos que en los tiempos antiguos Dios se manifestó a nosotros, dice a través de los profetas, a través de manifestaciones sensibles, teofanías. Dios se mostró a algunas personas, habló con algunas personas audiblemente, inspiró a unas personas para que escribieran el Antiguo Testamento. Pero la máxima revelación de Dios, cuando Dios se da a conocer de la manera más completa que le podemos conocer sin morirnos, es cuando se hace uno de nosotros en Jesucristo, cuando se encarnó. Así que la Navidad es la provisión de Dios para que regresemos a la posibilidad de ser parte de un reino de justicia, paz y prosperidad. Y sí, ya sé lo que usted está pensando. Y no hubiera sido más fácil que Mateo escribiera otra cosa más sencilla en lugar de una genealogía tan larga y llena de nombres. No hubiera sido que nos dijera más sencillo, miren, Dios tiene un plan, pero lo echamos a perder, pero Él lo restauró. Se acabó, está más fácil, ¿no? ¿Para qué nos hace que fulano hijo de perengano y no sé qué? Y nos hace una clave que el número 14 y que la palabra David y D y otra vez y el pastor aquí viene y nos mete en un lío y un mapa y no sé qué. ¿No hubiera sido más fácil que nos lo dijera así de corrido en prosa y ya, se acabó? Sí, pero creo que Dios nos lo dice de mil maneras. Lo mismo, nos lo dice de mil maneras. A ver si alguna de esas maneras penetra en nosotros y nos hace concebir que esa idea es mucho más que un dogma. Es mucho más que una doctrina, es mucho más que una declaración teológica, es algo que debemos vivir. De hecho, lo que sigue es lo importante de este mensaje, el desafío a disfrutar del tesoro. El Evangelio del Señor Jesucristo puede resumirse en las siguientes 3 verdades básicas. Cada una de estas verdades tiene que ver con una de las etapas que Mateo nos contó. Dios tiene un plan para cada ser humano, cada uno de nosotros. Pueden decir conmigo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que vivamos una vida plena, una vida feliz. Quiere que seamos parte de su reino, el reino de justicia y paz y prosperidad que ha diseñado para nosotros y del que hemos hablado. Él desea tener comunión íntima con nosotros. No solo quiere ser nuestro Rey y Señor, también quiere ser nuestro Padre, amigo, ayudador, defensor. Esto es posible si somos parte de su reino. Así lo dijo Él en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo iba a estar pidiendo algo que no es posible? Y si analizamos los personajes que hablaron con Él, y algunos como Pablo, a los que se les apareció, tenemos que reconocer que sí vivieron en su reino. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipos. Ellos le mandan una ofrenda de amor a Él y les contesta una palabra de agradecimiento, pero en la palabra de agradecimiento escribe una carta preciosa, la carta del gozo, se le llama. Y en esta carta Pablo le dice a los Filipos, a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, o sea, todavía le remacha. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y dónde está Pablo cuando escribe esa carta? En Hawái. En un camastro frente al mar. El Kilauea está ya echando su humo.
Si hay un volcán Kilauea en Hawái, por ahí por Hawái, sí, más o menos, está sentado así y está dictándole a Eutico, y dile, Eutico, regocijaos en el Señor siempre. Le da un sorbo a su coco con vodka. Otra vez digo, regocijaos. Así fue. No, ¿dónde está, hermanos míos? En la cárcel. Dígamelo así, como gente de la calle, en el bote. Está preso. Y si leemos lo que escribió en la segunda carta a los Corintios, lo leímos en la serie de sermones sobre la salud financiera, lo leímos, una descripción que hace él de sus aventuras. 5 veces azotado, 40 azotes menos 1, 3 veces apedreado, 1 vez descolgado por una ciudad. La vez que lo apedrearon creían que estaba muerto porque lo habían apedreado para matarlo, pero sobrevivió. El tipo nos dice un montón de cosas que vivió, y ese es el mismo individuo que dice, sé vivir, estoy contento con lo que tengo, sé tener hambre, sé tener abundancia, sé estar en cualquier circunstancia. No cabe duda, estaba en el reino. El reino no es ni un lugar geográfico, ni solo una doctrina, es un estado de nuestra vida. Cuando Cristo se hace rey de nosotros, estamos en su reino sin importar las circunstancias que nos rodean. Es más, algunas de las circunstancias que nos rodean en ocasiones tienen propósitos para su reino. El apóstol Pablo tenía una enfermedad, no sabemos qué era. Él le llama aguijón en la carne. ¿Qué era? No estamos seguros qué era. Pero dice que le dijo a Dios que se lo quitara, y le dijo Dios, ¿qué le dijo? Nel pastel, le dijo, no, así me gustas. Y dice Pablo que tenía un propósito ese aguijón, que era algo que lo abofeteaba para que él no se ensoberbeciera sobremanera, lo mantenía a raya, lo mantenía humilde, lo mantenía buen siervo. Así que era útil para el Señor, las circunstancias son útiles. Si vivimos en el reino, es un estado de nuestro ser que nos permite interpretar y enfrentar las circunstancias de la vida en victoria, porque en victoria estamos. David, un chamaquito, 15, 17 años. Oiga, si Goliat hubiera sido peso mini mosca, era peso mastodonte, ¿no? O algo así. Pero si hubiera sido mini mosca, si hubiera sido un chaparrito, pues ni estaría en la Biblia, la historia. ¿Para qué nos cuentan que se agarró a colazos a un chaparro? Pero que medía casi 3 metros de estatura. Imagínense, yo mido 1,80, este medía 2,85 aproximadamente, casi 3 metros. O sea, póngale 1 metro 5 centímetros más para arriba aquí, y lo así. No, hombre, yo creo que olía a kilómetros. Y vociferaba contra David. Y David, sereno con su onda. Qué buena onda, ¿verdad? Si hubiese sido un chaparro, si hubiesen sido los madianitas unos cuantos, y los hebreos hubiesen sido los 32,000 que fueron a la guerra primero, pero Dios no estaba contento con que fueran 32,000, y dijo, Gedeón, son muchos, reduce el pueblo, y lo redujo a 10,000, redúcelo más a 300, y con 300 pudo, porque las circunstancias no cambian la realidad de si estamos o no estamos en el reino. Si estamos en el reino, estamos en el reino, estamos en victoria bajo cualquier circunstancia, en contentamiento. Este es el plan de Dios para nosotros, pero nosotros tenemos un problema, el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Tenemos la tendencia a alejarnos de Dios y de su plan. Hacemos todo lo posible por distraernos del camino correcto y terminamos siendo esclavos de nuestras malas decisiones. Esa es nuestra naturaleza, así somos los seres humanos. Tropezamos de nuevo con la misma piedra, como dijo aquel cantante. Pero tercera verdad del Evangelio, tercera verdad fundamental del Evangelio, que nos la describe Mateo una vez más en su mapa. Dios tiene una solución en Cristo para nosotros. Leen conmigo, por favor, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo al vernos en Babilonia? Pues ni modo, ya, ¿quién les manda? Sáquense de aquí, se lo merecen. No, intervino para solucionar nuestro problema. Si la historia terminara en el punto anterior, en la deportación de Babilonia, qué terrible para nosotros, pero no es así. Dios ha preparado una solución para nuestro problema. Nuestro problema es el pecado. Él envió a su Hijo para nacer entre nosotros y reinstaurar, rehacer el reino de justicia, paz y prosperidad en nuestra vida. Hay personas en el mundo evangélico y en la historia, aún ahora hay personas queriendo hacer eso, que han pretendido
que el reino de los cielos es algo así como una comunidad de personas. Se compran un terreno por ahí. ¿Qué les parece esta idea? Nos compramos un terreno por ahí. Hay algunos terrenos baratos por ahí, yo que sé, en Morelos o no sé qué. Y nos vamos todos y hacemos una colonia de cristianos. Le ponemos a la ciudad la Nueva Jerusalén. Y trazamos calles y todas las calles con nombres bíblicos. Yo vivo entre Jericó y Betel. La calle principal, Boulevard Apóstol Pablo, ¿no? Se podría hacer. Oiga, hay gente que hace eso, se van allá a las montañas y se encierran puros cristianos y fundan su ciudad. De hecho, en la historia, Calvino quería hacer eso. En Ginebra, él quería hacer eso, que un gobierno teocrático, como todo es religioso, todo es aquí. No se puede hacer eso. El reino de los cielos no es así, no funciona así el reino de los cielos. No es un asunto político, económico, no tiene que ver con que todos nos vayamos a algún lugar y nos encerremos. No, Señor, cancelaríamos el proyecto de Dios. El reino de los cielos es que Cristo se hace el rey de mi corazón y a lo mejor yo vivo en el barrio peor de mi ciudad, el barrio más bravo, en el barrio más lleno de maldad, de inmoralidad, pero el reino de los cielos está ahí porque yo estoy ahí y Cristo es mi rey. ¿Para qué quiere Él que nos veamos y nos juntemos en no sé dónde y nos apartemos de la gente como monjes locos? No, Él quiere que nos esparzamos por la ciudad y somos su reino esparcido, metido hasta las cachas en un reino de maldad, en un reino de injusticia, en un reino de mentira. Pero nosotros, siendo luz ahí, si no, ¿para qué estamos ahí alumbrándonos los unos a los otros? Encandilándonos unos a otros. Nos quiere esparcidos, metidos, como Él lo hizo, bajó y se metió en nosotros, en nuestra humanidad. Eso es el reino, no es un lugar geográfico, es una condición de nuestra vida. Y Mateo nos habla de eso en este pasaje. Este es el mensaje oculto en la genealogía. Para nosotros es un mensaje perfectamente conocido, justamente porque es el mensaje más importante, el resumen del Evangelio. Y este es el tesoro que podemos encontrar en esta lista de nombres y Dios quiere que lo disfrutemos. Pero déjeme decirle, porque todavía tengo algunas cosas más prácticas para hacer pertinente esto, porque insisto, creo que Dios nos dice las cosas fundamentales de muchas maneras, porque quiere que las vivamos y que no solamente las creamos como doctrinas. Les cuento algo. ¿Ya ven cómo son los niños que les gusta repetir y repetir, repetir las experiencias? En la casa tenemos adornos navideños y tenemos unas cajitas que son una especie de matrushkas. Pero son cajitas, no son la monita esa rusa, sino son cajitas. O sea, dentro de la cajita hay otra cajita y otra cajita y otra cajita. No sé, son como 7 o algo así. Y mi nieto le encanta hacer esto. Llega conmigo y me dice, Bubo, te doy un regalo. Y me dice, cree que tiene algo muy bonito. O sea, me está diciendo que yo crea eso, ¿no? Entonces tengo que decir yo con mucha emoción, un regalo, qué suave, ha de tener algo bien suave. Entonces lo abro y es otra caja. Y yo digo, es otra caja. Y él se ataca de la risa. Y lo digo, pero hay otra caja, esta de tener algo bien suave. Y él está así como emocionado y yo le hago, es otra caja. Y él se ataca de la risa. Pero el colmo es la última caja, una chiquita. Tengo que decir, esta sí ha de ser un regalo y él está así a punto de estallar. Y ya cuando digo, no hay nada, se estalla en una gran carcajada, se tira al suelo. Y lo tengo que hacer 15 veces más. Las sorpresas enseñan. En este caso, de hecho, es una sorpresa que no es sorpresa. Él dice, haz como qué, porque él sabe que no es sorpresa para mí, pero es el juego. Pero es la idea del Señor. Nos pone en esta genealogía un mensaje para que cuando usted y yo, digamos, esa es la verdad. Y es una verdad que yo ya sabía, que ya creía, pero que tal vez no la he estado viviendo. Porque si su reino de justicia, paz y prosperidad es así, ¿por qué yo vivo como si estuviera en Babilonia, lleno de amargura, tristeza, despropósito, envidia y corajes? Si de veras es un reino de justicia, paz y prosperidad, ¿por qué vivo como en Babilonia? Si soy cristiano. Y es aquí donde cobra sentido que el Señor nos diga las cosas de muchas maneras. Por eso déjeme decirles algunas enseñanzas prácticas aquí al respecto. Dios nos ofrece ser parte de su reino. No hay razón para seguir una vida sin propósito, sin paz y plenitud. No hay razón más que nuestra voluntad, más que nuestra terquedad. No deberíamos vivir de esa manera. Dios nos quiere sacar del despropósito y la frustración. No hay razón para vivir en la Babilonia espiritual cuando hay una tierra prometida donde el Señor nos puede llevar por su gracia y amor. Supe de una persona que ahorró mucho, no tenía dinero y ahorró mucho para irse a un crucero. Le gustaba la idea esa y se
caramó en un crucero y anduvo varios días por ahí disfrutando. Lo que más disfrutaba era estar en la cubierta viendo al delfines pasar y esas cosas. Y después de unos días, cuando ya se iba a despedir, platicó ahí con uno de los oficiales del navío y el oficial le dijo: ¿qué tal la pasó, señor? Le dijo: muy bien, dice. Solo me faltó una cosa, para la próxima voy a ahorrar más, porque pues yo no pude entrar a los buffets de esos, traje mi lonche, ya yo cocinaba en mi camarote, pero para entrar a los buffets eso no tenía dinero, y para entrar a los espectáculos de magia y de música y a las obras de teatro y eso, pues no pude entrar porque no traía dinero. Le dije: ¿qué? A ver, encima su boleto. Le enseñaba su boleto y el boleto decía: todo incluido. Usted pudo haber entrado a todos los buffets, eran para usted. Hicimos comida para usted todos los días, desayuno, comidas a todas horas. Usted pudo haber entrado a todos los espectáculos, su boleto incluía todo. Y el tipo nomás se la pasó en el barco. 2 veces en la primer día. ¿Estoy hablando claro? Dios diseñó un reino para nosotros y ahí andamos nosotros en Babilonia, frustrados y amargados, como si no fuera realidad lo de su reino. Cuando el Señor dijo en su oración: venga a nosotros tu reino, estaba soñando que en todos los corazones de los hombres y las mujeres del mundo, en los niños y en los ancianos, pudiera haber lugar para su reino. No hay razón para que vivamos fuera de esta experiencia de paz, esperanza y gozo, a menos que sigamos de tercos e insensatos queriendo vivir en Babilonia. El reino de los cielos es el corazón de la gente donde Cristo es Rey. Y este lugar está en la tierra, nuestro corazón. Dejemos a Cristo entrar y reinar en nuestro corazón. Nuestra vida puede pasar por diferentes etapas, sin duda. Altibajos, fracasos y victorias, logros y estancamiento laboral, relacional, estudiantil, etc. Pero no hay razón para permanecer derrotados más de un día. Porque Cristo nació para sacarnos de toda derrota y nos da la victoria sobre toda circunstancia. Y usted dice: ¿por qué el pastor es tan dogmático de un día? ¿Por qué nomás un día se puede? ¿No podría yo sufrir unos 3 días? ¿Un mes, pastor? ¿Y si me da una prórroga de 3 meses? ¿Para estar frustrado y amargado durante 3 meses? Un día y ni uno más. Y tengo un texto bíblico para probarlo. El apóstol dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la palabra griega para la traducción española de enojo es frustración, incomodidad, tristeza, coraje, odio, amargura, envidia. Es una palabra muy rica. Cualquier circunstancia que me hace experimentar despropósito, inconformidad, falta de contentamiento. Así es que dice Pablo, dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro... ¿Qué es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? O sea, que no te dé el sol, o que con un sombrero ya te puedes enojar. O sea, con unos lentes oscuros ya te puedes enojar. No, que no se oscurezca, que no llegue la puesta del sol, que no pase el día. O sea, que no dures enojado para el otro día otra vez. Eso es lo que dice. Por eso, ¿cuánto debe durar nuestra frustración, hermanos? Un día y ni un minuto más. Mis padres no eran cristianos, la mayoría de ustedes lo saben. Eran buenas personas. Murieron muy cercanos en la fecha cuando murieron, pero eran buenas personas. En el barrio los quería mucho la gente. Ellos habían sido muy humildes y de economía, y entonces aprendieron a ayudar a la gente y los querían mucho. En sus funerales fue muchísima gente del barrio, gente que yo ni conocía. Los dragoncitos, le decimos ahí en Chihuahua, los que echan tragafuegos que se ponían ahí en la esquina. Mi padre tenía en algún tiempo un vinos y licores, una vinatería que atendían ellos cuando ya no tenía su taller de refrigeración, y esas personas, los que limpiaban vidrios y demás, comían con él. Él mandaba a pedir pizzas para todos y demás. Era muy buena gente, pero no era cristiano. Mi madre tampoco era cristiana, y mi madre tenía un vocabulario muy florido. Cuando hablaba yo le decía: mamá, déjame ir por un carretonero para que me traduzca, porque no le entendí lo que me quiso decir, aunque sospecho que me estaba insultando. Mi esposa tuvo que vivir eso porque era buena gente y todo, pero hablaba con palabras así. Pero insisto, pues no era cristiana. Y cuando se murió mi madre, se convirtió en el hospital con mi esposa, que le anunció el Evangelio de Jesucristo. Cuando se murió, yo tenía preocupación de que mis colegas pastores que me ofrecían predicar, para que yo soy un doliente, soy uno que tiene duelo, ¿por qué voy a predicar aunque sea pastor? Pero yo tenía miedo de lo que iban a decir porque no conocían la experiencia. Entonces yo no los permití, yo prediqué en el funeral de mi madre.
Escribí mi sermón por si acaso no lo podía predicar, que alguien lo leyera. Me recuerdo el título del sermón. El título del sermón era este: 4 cosas por las que estamos absolutamente seguros que doña Carmen esté en el cielo. Y dije 4 cosas. Porque Dios tiene un plan para todo ser humano, porque Dios quiere llevar a la gente al cielo. Mi madre era pecadora, como todo ser humano. Sin embargo, Jesucristo murió por ella. Y les conté la experiencia de mi esposa con ella en el hospital. Mi esposa le habló del dolor de Jesús en la cruz por ella. Mi mamá entendió eso, y mi mamá supe que era cristiana cuando me dijo: ya lo entendí, ya le entregué mi vida a Jesucristo, ya híncate aquí y ya entrégame. Ella quería que la despachara al cielo. Ya les he platicado que si yo tuviera ese poder lo usaría con otros, no con mi madre, pero no tengo ese poder. Lo he intentado, pero no he podido. Y conté eso al público, las 4 cosas: que Dios tiene un plan, que tenemos un problema, pero Dios tiene una solución y que tenemos que tomar una decisión. Y dije: mi madre tomó esa decisión. Y ese día mi padre tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y lo vimos diferente después de eso. Pero a los 10 meses murió él también, pero gracias a Dios. Pero no fue cristiano durante toda su vida. Sin embargo, soy una persona de muy buena memoria, y particularmente algunos detalles que influyen mucho en mi vida. Y quiero contarles algo que influyó mucho en mi vida de este padre mío cuando aún era inconverso, pero que sin embargo fue usado por Dios para enseñarme algo que quiero enseñarles ahora a ustedes. Murió su hermano mayor, Lalo se llamaba, mucho más mayor que él. Y mi tío era un alcohólico, tocaba el saxofón, y un día se durmió en la escalera y se cayó y murió. Fue muy triste para toda la familia, pero yo era un niño. Yo estaba jugando con mis primos, con mi primo Joche, con Hugo, riéndonos. Ya ve cómo son los niños, es pleno funeral y da risa y risa a los chamacos. Sí, también hacía eso. No sufría yo nada, no me acordaba nada. Mi tío era muy cariñoso con mi hermana y con mi hermano mayores que yo conmigo no tanto. Yo era insignificante, yo era el invisible de la casa. Pero resulta que alguien le dijo algo a mi papá. Estaban ahí todos en el funeral, callados y demás, y de pronto alguien vino del féretro y le dijo algo a mi papá. Recuerdo ese incidente y recuerdo a mi padre llorar, pero audiblemente. Lloró muy fuertemente, y eso sí impactó mi vida. Y entonces sí me puse muy serio. Algo grave pasa aquí, ¿no? Sabía que había muerto mi tío, pero me parecía que era cualquier cosa. Pero no, algo grave pasa aquí. Hay dolor en serio. Ya nos quedamos serios, sin jugar ni nada. Fuimos después de eso al funeral. El sacerdote estuvo allá porque no éramos cristianos, nadie. Y cuando regresamos a la casa, mis hermanos y yo, en la caja de la camioneta, una pickup Apache Chevrolet, atrás de ella, mis hermanos y yo serios, mi padre y mi madre adelante en la cabina con una prima o algo así que nos cuidaba, y todos serios. Yo, ambiente de sepultura, ambiente de luto, ambiente de dolor, de tristeza. Yo pensé: esto va a estar triste varios días. Llegamos a la casa todos tristes, llorando, pañuelos por donde quiera, clines por donde quiera. Había visto a llorar a mi padre amargamente, con sonidos de llanto muy fuertes, y me impactó mucho. Pero esto me impactó más que cualquier cosa en forma positiva. Bajamos de la camioneta, vamos andando a la casa, y mi padre dice: muy bien, la vida sigue. Vamos adelante. Carmelita, prepárate algo, vámonos al cine. Y nos vamos al cine. El gran dolor que había experimentado al verlo llorar se convirtió en algo diferente. Me encanta la idea de que cuando fracaso, cuando caigo en tentación, cuando ofendo a Dios, cuando piso los terrenos de Babilonia, como lo que hemos aprendido de Mateo, existe la posibilidad maravillosa de que por la gracia de Cristo, por su amor maravilloso, por su intervención, puedo levantarme y decir: ya, la vida sigue, he sido perdonado. Con todo y esa derrota económica o de lo que sea, puedo seguir adelante en la vida, porque el Señor está conmigo, porque su reino está en mi corazón. Y agradezco a mi padre esta enseñanza que ni cuenta se dio que me la dio, ni cuenta se dio. Pero ahora la recuerdo y le pido, hermano, cuando caiga, cuando se sienta frustrado, cuando se sienta fracasado en lo que sea, en lo económico, en lo relacional, en lo matrimonial, en su relación padres-hijos, en su trabajo,
en lo que sea, en las relaciones de cualquier tipo, incluso en lo moral, porque no somos perfectos y le fallamos al Señor. Por favor, cuando experimente esas cosas, recuerde este mapa del tesoro del que nos habló Mateo. Esa genealogía es la historia de todos nosotros, absolutamente la historia de todos nosotros. Dios tiene un plan que vivamos en su reino. Nosotros echamos a perder el plan de Dios porque nos apartamos de Él, pero Él restaura su plan en Jesucristo y de una manera contundente y perfecta. Mejor que el reino de David, millones de veces mejor que el reino de David. Es su reino en nuestro corazón. Y usted y yo podemos decir, como dijo aquella vez don Árvalo Gutiérrez Peña, así amaba a mi padre. Podemos decir, la vida sigue, vamos adelante. Le propongo que haga eso. Cuando tengamos dolores, tristezas, cuando tengamos problemas familiares, cuando tengamos problemas económicos, levantémonos. Acuérdese, podemos estar frustrados, amargados y envidiosos. ¿Cuánto? Un día. No más. Que no se ponga el sol sobre este enojo. Así que antes de que se oculte el sol, usted levántese y dígale a sus hijos y a su esposa, vamos adelante, sigamos en Cristo Jesús. Él vino a nacer para establecer su reino entre nosotros. Dejémosle nacer en nuestro corazón ahora mismo. El mundo celebra el consumismo. Déjeme terminar de esta manera. El mundo celebra el consumismo. El mundo sucumbe ante la pasión por tener. ¿Nunca le ha pasado, hermano, que un anuncio de televisión casi lo convence? Son unos genios. Los que hacen anuncios de televisión, los comerciales, son unos genios. Son mejores que cualquier cineasta famoso. Un cineasta tiene 2 horas, 3 horas para hacer una película. Estos tienen 30 segundos. Y en 30 segundos lo convencen de que usted se compre no sé qué champú, no sé qué aparato para tener cuerpo de Charles Atlas, no sé qué cosa. ¿Nunca le ha pasado? Está usted viendo la televisión, por supuesto, un programa cultural. Usted ve programas culturales. Está viendo usted un programa cultural, pero de repente estos de la televisión le meten a usted un anuncio. Y le anuncian, no sé, que un champú para que no se le pinte el pelo. De pintarse de aquí, o un aparato. Hay uno que está así, que nomás está así. Le dije a mi esposa, si un día me regalan ese me suicido. Significa que ya no lo hago con los otros. Pero y lo agarra sin querer. Usted estaba viendo el programa cultural, ¿no? O sea, Cosmos, es muy viejo. Estaba viendo usted algo muy interesante, pero de repente no se pudo ir porque apareció el programa y le están vendiendo no sé qué, y al final hasta le dicen, llame ya. No sé por qué tiene una voz así como sudamericana siempre, llame ya. Y usted casi cae, así como sonámbulos, los ojos, como el gato silvestre cuando lo hipnotiza no sé quién, agarra el teléfono y de repente despierta, ¿qué estoy haciendo? Si no necesito esa mugre. No levante su mano, pero les ha pasado tal vez. El mundo sucumbe ante el consumismo y ante la pasión por tener. Esto trae envidia, insatisfacción, amargura, porque como dice la palabra, lean conmigo por favor, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. El tener y tener y tener es como el agua del mar, no quita la sed, da más sed. Vivir así es vivir en la deportación de Babilonia, es decir, es vivir lejos del plan de Dios. Celebremos que ya encontramos el tesoro, por favor. Una mamá le dijo a su niño pequeñito, mi hijo, vámonos a la tienda para enseñarte todos los adornos navideños que hay por las calles para que disfrutes el ambiente navideño. Vamos a celebrar. Y se lleva el chamaco, pero ella llevaba unos bonos, ¿cómo se llama? Unos vales que le habían regalado en el intercambio del trabajo y quería gastárselos. Además era día de la, ¿cómo se llama eso? De venta nocturna. Y se ve al chamaquito, el chamaquito va moviendo los pies como Pedro Picapiedra cuando echa a andar el troncomóvil. El pobrecito así rapidísimo porque la mamá va rápida, la mamá se puso tenis incluso para ir rápido y el pobre chamaquito va, mamá que estoy cansado, que no sé qué, quiero ir al baño, y la mamá, espérate chamaco, que no ves que te voy a llevar, va renegando y el chamaco renegando, no está pasando nada de ambiente navideño ahí. Y de pronto al niño, como a mí hace rato, se le desabrocha el zapato, la cinta del zapato y se está tropezando y la mamá toda de mala gana se detiene, a ver chamaco, porque ni sabe abrochar el zapato, es chiquito, pero cuando la mamá está abajo con su cabeza a nivel de su niño, se da cuenta de una cosa. Acá se ven las enormes campanas navideñas y las enormes esferas navideñas y las coronas por donde quiera, pero acá no se ve más que traseros regordetes y algunos escasos, dependiendo, medias, me van a regañar en casa, ya sé, medias
medias rotas por donde quiera. Es más, si pone atención uno, hasta se ve el chicle debajo de la suela. Póngase en esta perspectiva. Hace mucho que no está en esta perspectiva usted. Yo mido 1.80. Hace muchísimo que no estoy acá. Hasta los chicles se pueden ver. Y la mamá despierta de su insensatez y dice: ¿qué estoy haciendo? Pobre mi niño, lo traigo a caminar aquí, no más que ver piernas, zapatos, rodillas, chicles. Y se entristece. Y le dice al niño: perdón, mi hijo, perdón, vamos, te voy a llevar pues para que veas a Papá Noel, al Santa. Se forman, hay una fila, ahí está el Santa. Para los niños, tiene unas duendas o duendes, esas son para los adultos, pero para los niños es el Santa. Dígame si no, estoy hablando del comercio, cómo es el comercio, cómo es para traer las cosas. Están formados, finalmente llega a estar con el Santa, se sube a los brazos y el regordito, está aburrido también él, tiene ahí 15 cuantas horas ya, le pregunta así escuetamente: ¿qué quieres? El niño responde: quiero irme a mi casa. Todo lo que quiero. La casa para un niño es su base, su home. ¿Se acuerda cuando jugábamos a policías y ladrones? ¿No jugaba usted eso? En mi rancho se llamaba Los Encantados también, que te encanté. ¿No se juega así acá? También. Pero llegas a home, nadie te puede hacer nada. Ya es al otro. Porque estás en home. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Estás en territorio de paz. La casa para un niño es eso. Es estar en su casa. Los cristianos tenemos un home, una casa, que es el reino de Cristo. Ahí estamos, en el reino de Cristo. Y lo maravilloso es que usted y yo podemos estar en el reino de Cristo donde quiera. En cualquier lado estoy en el reino de Cristo. Porque no es un lugar geográfico, es mi corazón solamente. Es mi experiencia con Él, es mi estado por estar con Él. Hermanos míos, por amor de Dios, salgamos de Babilonia. No hay ninguna razón para que usted y yo sigamos en Babilonia, lejos de Dios, o frustrados, o amargados, o en tristeza, envidiando cosas, anhelando cosas que no tenemos. Disfrutemos todo lo que Dios nos ha dado. Es más, le aseguro que si disfrutamos lo que nos ha dado, seguramente nos va a dar más. Tal vez no nos ha dado más porque todavía no disfrutamos lo que ya nos dio. ¿Para qué queremos más? Vivamos en su reino, que es un estado de nuestra vida, no solo espiritual, es un estado mental, espiritual, emocional, sentimental, de todas las áreas, incluso económico, porque enfrento la economía de una manera diferente. Vivamos en el reino de Cristo, ese es su plan, ese es el mensaje secreto en esta genealogía. ¿Usted creía que era una sarta de nombres? No, es un compendio de esperanzas, es un diagrama del plan de Dios. Es la esperanza de un reino que nos invita porque puedo ser parte de él, y es un mapa del tesoro. Es su plan. Tengo un problema, pero es su proyecto de restauración en Cristo Jesús. Nació para eso, para regresarnos de una vez y para siempre a su reino, de una manera contundente, mucho más contundente que el reino de David, porque el reino de Cristo es el reino eterno en el que usted y yo debemos vivir siempre. Y este no es un mensaje solo para visitantes, para inconversos, para personas que nunca han oído el mensaje del Evangelio, es para usted y para mí, cristianos también. Porque ciertamente Mateo escribió para judíos, algunos de los cuales no eran cristianos, para algunos de los cuales sí eran cristianos. Y Dios quería que esos cristianos, igual que los que no eran cristianos, se convirtieran y vivieran el reino de Cristo. Así que la próxima vez que usted vea a alguno de los miembros de su familia así, triste, amargado, más de un día, si es un día, aguántelo tantito. Pero si lo ve así más de un día, dígale: compadre, esposo, esposa, hijo, hija, sal de Babilonia. No tienes por qué estar ahí por siempre. Ven al reino de Cristo. Ven a Jesús. Y bueno, si le tiene que decir esta exhortación al hombre o la mujer del espejo, adelante. Esos asuntos personales yo no me meto. Padre Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos el hermoso mensaje secreto en esta genealogía que nos trae luz a todos nosotros, Señor, para vivir tu reino. Dios, no nos permitas, qué injusto sería, qué poco respeto nuestro para ti, Señor, que teniendo tanta posibilidad, la esperanza maravillosa de tu reino, vivamos todavía en la Babilonia de la desesperanza, el despropósito, la infelicidad. Que mis hermanos y yo, Señor, seamos personas viviendo el reino y enfrentando esta celebración como lo que es, Señor, tu celebración, y compartiendo con otros tu amor. Úsanos
para ayudar a otros a entender el verdadero mensaje de esta celebración. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. Sigan orando, mis hermanos. Y ahí en su corazón, ahí en el secreto de su corazón, díganle a Dios usted: Señor, aquí está mi vida. Quiero vivir en tu reino. Tal vez tenemos que decirle: perdóname porque he vivido de otra manera inadecuada, pero a partir de hoy, Señor, quiero vivir en tu reino. Quiero aceptar tu oferta de ser súbdito tuyo. Sé mi rey, ven a reinar en mi corazón. Y si quieres decirle eso, ahí en tu lugar levanta tu mano y déjame orar por ti. ¿Hay alguien que le quiere decir eso? Dios les bendiga. Dios les bendiga, les felicito de todo corazón. Dios les bendiga. Si alguien más toma esa decisión, dígamelo levantando su mano. Dios les bendiga. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué hermosa palabra el Señor nos ha dado esta mañana, mis hermanos. Gocémonos porque vivimos el reino de Dios en nuestra vida. Y el reino de Dios entonces se vive en ese gozo, en esa paz, y también se vive, mis hermanos, en obediencia a nuestro Dios. En el reino de Dios se reconoce, como dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Se reconoce que Dios es dueño de todo. Y así hagámoslo ahora, reconozcámoslo a través de nuestros diezmos y ofrendas. Cuando los entreguemos, reconozcamos eso. Tú eres el dueño, Señor, de esto que te entrego y de todo, incluso lo que tengo, lo que soy. Ofrendemos con ese gozo. Pesebre humilde nació, despojado de gloria y honor. Nadie creía que el Rey y Salvador vendría tan humilde sin valor. Pudo hacerlo, tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Hemos traído como una ofrenda, el corazón al Redentor que nos trajo la luz. Dios con nosotros, Emmanuel. Sin condición.
Oremos. Agradecemos, Señor, este domingo hermoso que nos permites estar juntos. Gracias por tu palabra, Señor, que es perfecta para nosotros. Sabes lo que necesita cada corazón, Señor, y gracias porque nos has alimentado así hermoso. Y gracias, Señor, también porque nos permites esta oportunidad de ofrendarte, de agradecerte, de reconocerte como el dueño de todo. Recibe, Señor, nuestros diezmos y ofrendas y úsalos, Señor, para el extendimiento de tu reino. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén.